Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de la Constitución Nacional con la profe Gladys Triguero, Marcela Iraola y yo, que soy Sofía Jiménez Iraola. ¿Querés arrancar, Gladys, vos, te parece? Bueno, dale. Bueno, chicos, hoy el tema del día, como dijo la profe Sofía, es hablar sobre la Constitución Nacional Argentina como norma fundamental. Es importante saber cómo está compuesta esta Constitución Nacional. Tenemos un preámbulo, que es el texto que encabeza la Constitución nacional y que declara los valores que deben respetarse, como la unión nacional, la paz, el orden, justicia, la defensa, el bienestar general y la protección de las libertades de todos los habitantes. Después tenemos una parte que se llama, que la llamamos dogmática, en donde encontramos las declaraciones, los derechos y las garantías. Y otra parte, que es la orgánica, donde vamos a encontrar las autoridades y cómo está organizado ese Estado. Pero es importante que ustedes sepan que la Constitución como está hoy no existe desde siempre, sino que hubo varios procesos que se fueron, fueron ocurriendo a través del tiempo, y bueno, que después yo más adelante se los voy a contar. Les voy a hablar sobre lo que es la historia de la Constitución. Ahora vamos a ver, bien, profe. les voy a dejar con la profe Marcela para que continúe. Gracias, profe. Bueno, Dale. acá lo principal que nosotros tenemos que hacer es hacer una clase introductoria donde se va a hablar, como bien lo dijo recién la profe Gladys, de las partes que componen a la Constitución y un poquito, una breve introducción de cada una de esas partes y un poquito de la historia. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros después vamos a tener una clase particular de cada uno de estos temas. Igualmente ahora vamos a tratar de evacuar la mayor cantidad de dudas como para que ustedes conozcan y sepan que la Constitución, como bien lo dijo la profe Gladys, es la norma fundante, la norma básica, elemental, ante la cual ningún otro derecho o ninguna otra norma, ninguna otra ley que se sancione la va a poder contradecir. O sea, la Constitución son los derechos fundamentales de todos los individuos. Bueno, ahora, partiendo de esto, para darle paso a la profe Gladys que les explique también un poquito de la Constitución. Nosotros creamos un PowerPoint interactivo donde nos gustaría, para darle pie a esta clase, que nos cuenten, a ver si saben, si tienen conocimiento. Esta materia se llama Política y Ciudadanía, no se olviden. O sea, todo lo que respecta a la parte política para la ciudadanía. Si ustedes saben, dado el proceso histórico que estamos atravesando en este momento, que es un año electoral, ¿qué candidatos vamos a elegir? O sea, ¿qué estamos eligiendo ahora en las elecciones generales de noviembre? A ver si ustedes lo pueden ir anotando por chat a medida que la profe Gladys lo vaya explicando el proceso histórico. Así después, al final de que la profe termina de explicarlo, lo leemos entre todos y explicamos el porqué. Y también me gustaría que, si alguno se acuerda, diga cuándo elegiríamos presidente, en qué año, cuándo fue elegido el presidente anterior, los que están en ejecución, en ejercicio en este momento, y también nos gustaría que nos digan a ver si se acuerdan, si alguno tiene una vaga idea, que cada cuántos años se elige. ¿Bien? Ahora sí, profe Gladys, podés empezar a desarrollar el tema de la Perdón, profe Marce y profe Gladys, Martín está levantando la mano si quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, Martín. Dale. Perdón, sí, una pregunta. ¿Todas estas preguntas van todo por chat o podemos cortar así como ahora ya corté, perdón, y hacerla por acá, la respuesta? Porque yo en realidad tengo una duda, yo sé que se elige ahora, después no sé, pero no sé qué es lo que hacen. Bueno, ¿Sí? Bueno,
De Por eso eso, vamos a sé, hablar un poco, sí, de eso vamos a hablar un poquito, ahora más adelante en la clase. buenísimo, bueno, perdón por interrumpir. No, dale. no, por favor, Martín, vos podés No, interrumpir las veces está que sea, perfecto. está perfecto, porque precisamente estamos acá para aprender, así que vos levantá las manos las veces que sea o hacé la pregunta por chat, que alguna de nosotras vamos a estar atentas al chat. Igual, Gracias. Martín, para que no te quedes con la duda tampoco, vamos a adelantarte, es el tema final de la clase, pero vamos a adelantarte que a las personas que se eligen ahora, lo que hacen es dictar leyes y esa parte, digamos, de lo que se llama poder legislativo, que después ahora lo va a ampliar la profe Marcela si te sacás bien todas las dudas. Gladys, ahora sí, si querés. Bueno, dale, yo voy con un tema que no es muy, es la historia de la Constitución argentina. Como saben, los argentinos pasamos por muchos periodos de guerra, tanto guerras con enemigos externos como con enemigos internos. Después de tanta disputa, se pudo lograr, se impuso una forma de Estado, que es la forma republicana, representativa y federal, como lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución. Yo voy a explicar representativa, ¿por qué? Porque el pueblo delibera y elige según sus representantes. Es republicana porque adopta el sistema republicano de la división de poderes. Lo que dijo recién Sofía, tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y federal, que es porque la nación es un conjunto de provincias que tienen autonomía e independencia entre sí, pero que responden a un Estado federal. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 5 de la Constitución, que dice que las provincias conservan para sí los derechos que no han sido delegados al Estado federal. Entonces lo que tenemos que saber es que en el artículo 1 de la Constitución dice que la nación argentina adopta el sistema representativo, republicano y federal. Ahora, bueno, les voy a contar un poco de dónde transcurre o desde cuándo es que estos patriotas están tratando de constituir una constitución. En 1816, ya con declarada la independencia argentina, comienzan las guerras internas entre las provincias que lo que querían era que la cabeza central del Estado estuviera, que la capital fuera Buenos Aires y que de ahí que fuera el centro del país. Pero estos eran los unitarios. Pero después teníamos los federales que querían que se repartieran los impuestos en forma participativa. El problema era que solamente había una entrada que era lo aportado por la aduana La de aduana. Buenos Aires. Claro. Claro, lógicamente los dividendos no querían, Buenos Aires no quería repartir los dividendos a las demás provincias, entonces continuaron las luchas entre estas dos facciones, que era una confederación argentina y la otra era el Estado, era Buenos Aires, hasta que empezaron a hacer tratados, porque había provincias que eran las federales, que eran Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires, empezaron a hacer pactos, primero para defenderse, porque imagínense que había 14 provincias y eran 4 nomás las que eran federales, mientras las otras eran unitarias. Entonces, siempre había luchas, no solamente tenían que pelear entre ellos, sino que también tenían, ¿cómo se llama?, guerras externas. Había gente externa que quería todavía quedarse con la porción de nuestra nación. Entonces, el primer pacto persistente, por eso, porque vamos a hablar de lo que son los pactos persistentes, que son los que anteriores a la Constitución, eran bosquejo de constituciones hasta que después se logró en el año 1853 la Constitución Nacional. El primer pacto así importante es el Pacto Federal de las Flores, que en el año 1831, que se firma el 4 de abril, y es una alianza ofensiva y defensiva entre estas provincias, entre Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Pero fue importante, fue la base de la Unión Argentina, porque bueno,
ellos eran fuertes, entonces ahí ellos firmaron un pacto que después fue la base de la Constitución de 1853. Después continuaron las guerras, yo se lo voy a hacer un poco corto, hasta que en el año 1852, en ese interín teníamos como gobernador o director supremo, tenemos a Rosas, que bueno, lucha con justo José de Urquiza, y donde Rosas es derrotado en la batalla de Caseros, y en el 31 de mayo de 1852 se firma el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. En ese acuerdo lo van a firmar 13 provincias menos Buenos Aires. Y es también una base porque ahí se firman 19 artículos, entonces ahí se pone, hablan sobre todo sobre la política exterior, porque bueno, acuérdense que teníamos mucha gente que teníamos comercio con Estados Unidos, con Inglaterra y con Estados Unidos, y entonces bueno, más que nada la política exterior y sobre todo por el puerto de Buenos Aires. Entonces, tenemos el Pacto de San Nicolás de los Arroyos, y después en el año 1853, y ahí ellos combinan en juntarse en un Congreso General Constituyente en Santa Fe para sancionar una constitución. Bueno, esto se logra en el año 1853, donde participan 13 provincias, pero Buenos Aires no, porque no está de acuerdo, aunque ellos promulgaban hacer la constitución, pero como no estaban de acuerdo en la coparticipación, porque eran federados, pero en realidad no querían que le sacaran todo el dinero que ellos recaudaban, quedó fuera de la constitución. Bueno, pero en el año 1859, con el se firma el Tratado de Pacto de San José de las Flores, y ahí, bueno, de Buenos Aires es incluido en la Confederación Argentina, y bueno, y a partir de ahí, bueno, se sanciona una constitución, que es la Constitución Argentina, que va a ser sancionada el 1 de mayo de 1853, que va a ser promulgada el 25 de mayo de 1853, y que va a ser jurada el 9 de julio de 1853. O sea, que tenemos por un lado los pactos preexistentes, estos que tienen que ver con bosquejo de lo que sería la Constitución, porque me olvidé de decirles que en el San Nicolás de los Arroyos se redactan 19 artículos que después van a estar incluidos en parte en lo que sería después la Constitución de 1853. Vamos a la Constitución de 1853, con la base del libro Las Bases de Juan Bautista Alberdi, Profe, y también profe Gladys, acordate que después vas a tener una clase entera de este tema, así podemos seguir avanzando. Ya termino. Tenemos varias preguntas en el chat, profe. Lo único que queda es decirles que, bueno, cuáles fueron las fuentes de la Constitución, ¿cómo se llama? La Constitución de los Estados Unidos y también la Constitución chilena. O sea que tienen que tener en cuenta los pactos preexistentes, la Constitución de Estados Unidos y la de la chilena. Yo, bueno, hasta ahora, bueno, tenemos, entonces, lo que podemos concluir es que tenemos, no sé si quieren que yo siga o eso lo hacemos después. No, Marcela. eso después lo das vos en la clase tuya, Dale. Profe. Después eso lo das Dale. en la clase, porque si no, no vamos a llegar. Nos quedan 20 minutos nada más. Dale, bueno, entonces sigan ustedes. Escúchame, los chicos estuvieron interviniendo en el chat y hicieron aportes muy importantes, porque por ejemplo, Susi y Ali dijeron que en estas elecciones se eligen diputados y senadores. Bueno, lo había dicho también Martín, que eso es muy importante, es muy importante que sepan qué es lo que estamos eligiendo, porque ustedes lo representan. Perfecto. En el año 2023 se va a elegir presidente. Muy bien. Presidente. Acá Juli también comenta que los presidentes se eligen cada 4 años a partir de la reforma que se hizo en el año 94.
Perfecto, Juli, perfecto, es así, tal cual. Antes eran cada 6 años. Acá está preguntando Juli, ¿dónde queda San Nicolás? San Nicolás forma parte de la provincia de Santa Fe, De ¿no? Buenos Gladys? Aires. Al sur, perdón, al norte Está de Buenos pegado Aires. de Buenos Aires, es Buenos Aires, sí, es Buenos Aires. Entonces, Casi lindando al norte con Santa Fe. sería casi con Santa Fe, más que nada, sería con Santa Fe, ahí limita con Santa Fe. Ruth nos pregunta si nos van a tomar las fechas precisas. No, Ruth, quédate tranquila que no tenés que saber las fechas. No tenés que saber las fechas, tampoco tenés que saber los pactos. Es simplemente como para que tengan una idea de que hubo pactos preexistentes, que se tardó desde que se sancionó la independencia, el 9 de julio 1816, de claro, 1816 desde 1816. hasta 1859. O sea, hubo 40 años, 43 años en el medio, hasta que se pudo lograr una constitución, y en el medio hubo un proceso de guerras civiles y de pactos, de andanzas y desandanzas, que fue lo que más o menos relató brevemente la profe Gladys. Pero ya les digo, quédense tranquilos que eso lo van a ver después en una clase completa. Bien, ¿qué más? Hola Fer, ¿cómo te va? Mirá, recién entra. Bueno, menos mal que pudiste, muchas gracias por estar presente. Y las chicas... Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo anda, Fer? Buenas noches. Bien. Menos mal que No podía entrar pudiste. por nada, pero entré, acá estoy. Y no las puedo ver porque no me anda la cámara de la compu. Bueno, muchas gracias, Fer. La sigo Bueno, atentamente. perfecto. Entonces ahora le vamos a dar paso a Sofi, que nos va a hablar un poquito, la profe Sofi nos va a hablar de las garantías constitucionales. Sí, Y después bueno, viene el plato fuerte, que es lo que preguntaba Martín. sí, después de mi breve explicación, que también va a ser con ustedes interviniendo, la profe Marcela les va a explicar, sobre todo para despejar esta duda que tenía Martín, de qué hacen estos diputados y estos senadores que mencionaron Susi y Ali en el chat. Ahí en esta parte de comentarios, este PowerPoint, acuerden que se los vamos a subir al Classroom, les puse como qué es lo importante, porque ustedes preguntaron si vamos a preguntar las fechas específicas de los pactos y no, y ahí les hice como un muy breve resumen. Igual sepan y vuelvan a escuchar si no entendieron la explicación de la profe Gladys, porque era como mucha información toda junta. Nosotros también vamos a tener una clase específica de algunos derechos y garantías, sobre todo del artículo 14 de la Constitución Nacional y el 14 bis, pero hoy nos toca hablar un poquito para hacerles una introducción, y la profe Gladys les dijo que la Constitución Nacional se dividía en 3 partes, ¿no? La parte del preámbulo, que es la primera parte de la Constitución, la parte orgánica y la parte dogmática. La parte dogmática es de lo que les voy a hablar yo, la parte orgánica la profe Marcela en lo que queda, y esta parte dogmática, ¿y qué significa dogma? ¿Qué es esto raro que yo les estoy mencionando? ¿Alguno tiene idea? Viene de la palabra dogma, que hace referencia a una estructura, una forma de organización, ¿sí? Entonces, más que forma de organización, una forma de establecer determinadas pautas, determinados derechos, y esto es lo que se hace en el artículo 1 al 43 de nuestra Constitución Nacional, tiene 129 artículos, y en esta primera parte, que Gladys, por ejemplo, habló de la forma de gobierno, es un derecho para nosotros la forma de gobierno representativa republicana y federal. Pero además, hay otros derechos que tienen garantía constitucional y que tienen estas características de que son inalienables, imprescriptibles e inherentes a la persona humana. ¿Ustedes saben qué significa inalienables, imprescriptibles, inherentes a la persona humana? Porque por ahí son términos nuevos que no conocen, y está bueno que los expliquemos antes de mencionarlo. ¿Alguno sabe y quiere abrir el micrófono y decirlo? ¿Quieren que lo explique yo? ¿Porque no saben? Creo que no me acuerdo, lo he escuchado, pero no me acuerdo. Bien, Ruth creo que dice que no se acuerda, que lo sabía, pero no sabe cómo expresarlo, supongo yo que con eso se refiere. Y ahí Susi está diciendo algo.
Perdón, profe, a mí me parece que inalienable e imprescindible es que no van a cambiar, pero no sé si están bien los Bien, dos. tiene en parte con esto que vos decís, es inalienables e imprescriptibles. No es sinónimo a imprescindible e imprescriptible, aunque podría parecer que significan lo mismo, pero en términos de derecho no. En términos de derecho es muy importante por ahí usar las palabras específicas. No les vamos a tomar esto, chicos, en el parcial, tampoco yo no les voy a pedir que me repitan de memoria un concepto, pero sí quiero que sepan y que está apuntado a que vos decís, Susi, inalienables quieren decir que no se pueden renunciar, ni se pueden vender, ¿sí? Imprescriptibles que no se pierden con el paso del tiempo, que es esto que decías vos, que no se van a dejar de lado, incluso hasta después de muertos podemos tener todavía y gozar de algunos de estos derechos, como por ejemplo el derecho a la propiedad privada, a la privacidad, y que son inherentes a las personas porque nos pertenecen por el simple hecho de existir como persona humana. Hay un capítulo, yo siempre lo recuerdo, hay un capítulo de Los Simpsons donde Bart le vende el alma a Milhouse, por ahí lo vieron, y en realidad esto, de acuerdo a nuestra Constitución, no se puede hacer, ¿sí? No podríamos vender el nombre, no podríamos vender nuestro domicilio, son cosas que no se pueden vender. Y les traje acá enumerados algunos ejemplos de estos derechos y garantías constitucionales o fundamentales, dice ahí el PowerPoint, y son, se llaman derechos y garantías fundamentales porque son garantías que se encuentran y son derechos que se encuentran regulados en la Constitución Nacional, independientemente de que existen otro tipo de leyes que después regulan su ejercicio. Un ejemplo es, por ejemplo, el derecho a la igualdad, que está consagrado en el artículo 18 bis, el derecho al debido proceso, en el artículo 18, que ahí dice garantías constitucionales, pero está mal tipiado, es debido proceso. Sí, Susi y Ali, estoy viendo que levantaron la mano. Sí. Sí, perdón, yo igual me quedé con la pregunta anterior. Cuando dijiste que de muerto teníamos derecho, ahí se me vino algo como que no lo entendí. ¿Cómo que de muerto? La privacidad, de muerto por ejemplo, uno de los principales derechos que tenemos cuando fallecemos es derecho a la privacidad. Nadie puede ir a sacarnos una foto a nosotros muertos y difundirla. Por ejemplo, las figuras más importantes, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan lo que pasó cuando falleció el expresidente de la Nación, Maradona. Kirchner? Sí, bueno, pero Maradona yo no me acuerdo ahora en este momento no si se veló a cajón abierto o a cajón cerrado, no lo recuerdo. No, pero no sé si se acuerdan que el chico que cuando lo estaba vistiendo y lo estaba pintando le sacó fotos y después la publicó. Sí, es verdad, tenés razón. Bueno, eso no se puede hacer. La familia lo denunció, de hecho Maradona se veló a cajón cerrado, ahora me acuerdo, pero se difundió una foto de él fallecido y es un derecho que uno sigue teniendo al respeto a la privacidad, ¿sí? En realidad lo tiene más también la familia, porque la persona al estar fallecida no puede decidir, pero es la familia la que podría... Profe, sí. Acordate que hay derechos también de última disposición. O sea, sí, de última disposición de voluntad. Yo viva, dispongo qué es lo que quiero que pase con mis bienes después de muerta, por ejemplo. Sí, con sus bienes y con sus cosas mi cadáver, físicas, con su cadáver. Por ejemplo, se puede hacer un testamento en donde se diga que se quiere que se creme, o que quiere que se entierre en un cementerio, o que, no sé, lo que se quiera, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de los límites de moralidad, porque eso lo fija también la Constitución Nacional, dentro del artículo 17, ¿sí? Todas las cuestiones que sean propiedad privada, que estén exentas, digamos, de Dios, quedan a la moralidad de cada uno, pero no puede afectar a la moralidad de los demás. Uno no puede poner como disposición de última voluntad que se deje el cuerpo en una plaza pública, por ejemplo, donde los chicos van a jugar, porque eso atenta contra la moralidad de terceros ya. Yo le voy a dar la palabra, le voy a preguntar primero a ver si tienen alguna duda más respecto a esto. Yo les mencioné algunos ejemplos de estos artículos. Yo quería preguntar, perdóname,
Pero entonces las cenizas Claro. tampoco se pueden, viste que ahora está de moda tirar las cenizas en cualquier lado, no las puedo tirar en ninguna plaza ni nada. Viste que se creman los Sí, cuerpos pero y nosotros las desparramamos por cualquier lado, entonces eso no está en la ley. Eso no está Bien, regulado en la Sofi. ley y lo dice el artículo no. 19, que ahí dice que todo lo que no esté prohibido en nuestro ordenamiento está permitido. No está prohibido tirar las cenizas, pero tirar un cuerpo muerto sí está prohibido. O sea, no está prohibido, pero está mal. Sí. Tirar las cenizas no. Ahora, lo que se está hablando es si contamina o no. Pero es verdad, es cierto que Perfecto. nosotros por ahí cremamos a nuestros familiares o personas cercanas y las tiramos al Lo que vale mar, por que mi es parte muy también. que se usa normalmente. Si hay alguna Lo duda, que claro, lo que la profe Sofi quiere decir, que yo por ahí voy a agregar una mínima cosita, es que nosotros, nuestra Constitución está previsto en el segundo párrafo del artículo 19 una ley de cierre, ¿no? Esa ley de cierre, que por ahí es muy avanzado para ustedes, quizá es como, eso lo vamos a ver después en alguna otra clase más en profundidad, pero como para que tengan una idea a raíz de esta pregunta que están haciendo Susi y Ali. Todo lo que no está prohibido, específicamente escrito en una ley, está permitido. O sea, lo Perfecto. que la ley no te dice que no podés hacer, vos lo podés hacer. Siempre y cuando, otra vez como dice Sofía, No molestes claro, exactamente. cuando yo hablo de la Vieron que hay moralidad me refiero a eso, no molestar a terceros. vieron que Perfecto. dice, frase. una frase Derechos. que es muy, los derechos de uno, como dice la profe Gladys, los derechos míos terminan donde empiezan los derechos de los demás. O sea, es una frase, es un aforismo, se dice, ¿no? Pero que en realidad tiene un poco que ver con esto. Bueno, dado el tiempo, no sé si tienen alguna preguntita para hacer, así puedo cerrar yo, porque nos quedan nada más que 9 minutos, profe. Sí, avanzamos, Marcela, si Dale, querés. dale. ¿Avanzamos? Bueno. Sí, Yo voy a tratar de ser breve porque como antes les dije, nosotros vamos a tener una clase, una clase completa de poder legislativo, otra clase completa de poder ejecutivo y otra clase completa de poder judicial, que son los tres poderes que componen el Estado. La profe Gladys bien les decía en un principio que el artículo 1 de nuestra Constitución dice que la Constitución va a adoptar la forma republicana, representativa y federal. Federal porque ella lo explicó, porque cada provincia es autónoma, pero responde a un poder nacional. Eso está en el artículo 5, pero ya eso después se los va a explicar también la profe Gladys, porque de eso hay toda una cuestión. Lo importante que a nosotras nos interesa como profe, que ustedes tienen que saber, es que los que les tiene que quedar de esta clase es que la Constitución se compone de tres partes: preámbulo, que explica los pactos preexistentes, la parte de los derechos, de las declaraciones de derechos y garantías, que fue lo que dio la profe Sofi, y la parte de la organización del Estado, que arrancan a partir del artículo 43 y hasta el 129 de nuestra Constitución. La organización del Estado, lo que les va a decir es esto que preguntaba Martín. ¿Qué función tiene que cumplir cada uno? ¿Qué hacen cada uno? Porque todos los poderes, o sea, la forma en la que se va a elegir el presidente, la forma en la que se va a elegir el diputado, la forma en la que se va a elegir los jueces, los senadores, etcétera, etcétera, está todo regulado en ese librito chiquitito que es la Constitución. Un librito chiquitito, acá tengo una, mirá. En este librito que es la Constitución Nacional, y es la que nos dice todo, absolutamente todo, aunque a ustedes les parezca mentira. Cuáles son las condiciones que tienen que tener, los requisitos para ser diputado, para ser senador, para ser presidente, para ser juez, etcétera, etcétera. Pero como bien les dije, como es un tema pesado, un tema largo, vamos a tener una clase específica para cada uno. Ahora, lo principal y lo único que tienen que saber ustedes para esta clase son las tres partes en las que se compone la Constitución, que la Constitución está en la cúspide de la pirámide. Toda la pirámide legislativa se va a regir por este librito.
ni una ley de las que esté por debajo, ley nacional, provincial, decreto municipal, de los decretos también que nos hablaban las otras profes, también en otras materias que les van a hablar en construcción de ciudadanía, etcétera, etcétera, ninguno puede contradecir esta norma, ninguno. Todos tienen que estar en relación a lo que dice la Constitución. Bueno, y para redondear o para terminar, específicamente para responder a la pregunta que había hecho Martín, los diputados y senadores, que son las dos cámaras legislativas, que es de las que se compone el poder legislativo del Estado, se dedican a sancionar las leyes, a modificarlas y a extinguirlas. O sea, si hay una ley que ya no corresponde porque no está dentro de lo que es el ordenamiento legal, por ejemplo ahora con todo nuevas leyes que han surgido con respecto a los derechos de la mujer, a los derechos de las personas trans, el DNI no binario, etcétera, etcétera, hubo toda una movilización que generó que algunas leyes se tuvieran que dejar de utilizar, porque obviamente eran contradictorias a los nuevos derechos que se van ganando. Entonces, lo que hace el poder legislativo, que está compuesto por una Cámara de Diputados y por una Cámara de Senadores, es precisamente eso. El poder judicial ejecuta esas leyes que creó el poder legislativo. Y el poder ejecutivo, que está compuesto por el presidente y el vicepresidente, pero el vicepresidente solamente cumple funciones presenciales cuando el presidente está ausente. Entonces es unipersonal, es el presidente nada más el que decide. El vicepresidente está ahí nada más que por si las dudas al presidente le pasa algo, entonces acude. Les decía que el poder judicial, el poder ejecutivo, que está en cabeza del presidente, ¿qué hace? Se ejecuta, o sea, se encarga de que todo ese sistema funcione, se articule, ¿sí? Bueno, por ahora lo que nosotros necesitamos que ustedes sepan es eso. Vamos a dejar los 4 minutos que quedan para evacuar algunas dudas y para comentarles cómo va a ser el trabajito práctico que les vamos a mandar a hacer, que ustedes lo van a tener en un archivo Word por chat, y por el WhatsApp del grupo que tenemos de nuestra materia, y lo van a tener que responder para la próxima clase. Y lo pueden no sé si responder en grupo, a esta actividad que les estoy mostrando acá en pantalla. Claro, pueden armarse grupitos de A3 y responder esas 3 preguntitas que son las que... Esas preguntas, y el que avisa no traiciona, esas preguntas pueden estar en el examen. Fíjense que no preguntamos fechas, no preguntamos nada del otro mundo. Cosas concretas. Bueno, ahora sí, ¿qué dudas tienen? Todas. Yo voy a dejar de compartir pantalla así los veo, y acuérdense que este trabajo práctico, más el PowerPoint, más un apuntecito de clase, se los vamos a subir al Classroom. Perfecto. Bueno, gracias. Buenísimo. Ahí está. Ahí los veo a todos. ¿Tienen alguna duda? No, solo que en el Power vi que un senador puede ser senador sin ser argentino, siendo hijo de argentino, decía. Necesita 4 años de residencia, Juli. 4 años de residencia en el país. 4 años. 4 años. Y para ser presidente también se necesitan los mismos requisitos que para ser senador: mayor de 30 años, argentino nativo o 4 años de residencia. Y en el caso de que sea hijo de argentino y haya nacido en otro país, se me hace eco porque está la compu de la profe Sofía en otra habitación. También puede ser presidente. O sea, una persona, yo, por ejemplo, me tengo que exiliar por X motivo a otro país, tengo un hijo en otro país de nacionalidad española o no sé, cualquiera, peruana, boliviana, la que se les ocurra, ese hijo puede volver a la Argentina y puede asumir la capacidad de ser presidente, porque es hijo de un argentino nativo que se tuvo que ir del país.
Eso fue una cláusula que se puso cuando se creó la Constitución, porque el hijo de Alberdi, que es el creador, el que redactó la Constitución, vivía en Estados Unidos porque él estaba exiliado allá, él tuvo un hijo y él quería que su hijo tuviera la posibilidad de ser presidente de nuestro país. De ser presidente. Es parte, nuestra Constitución está llena de historia, chicos. Toda la Constitución y todas las leyes en general están llenas de historia. Porque las leyes se dictan por el momento histórico que estamos viviendo. Y dependen del poder político de turno, obviamente. No sé si les queda alguna duda más, si no vamos cerrando. Yo creo que los obviamos esa información. No, entonces lo podemos hacer en grupo, al trabajo práctico. ¿Cuándo lo entregamos? Pues tienen tiempo hasta la próxima. 15 días, hasta la próxima clase. Bien. ¿Y lo tenemos que exponer o no? No, solamente con que lo entreguen. Después despejamos las dudas, lo leemos y despejamos las dudas en clase. Bien, perfecto. No se olviden que esto es una breve introducción de lo que es nuestra Constitución. Todos los demás temas se van a abordar a lo largo del año en diferentes. Para cada tema va a haber una clase. Quédense tranquilos. Bueno, chicos, bien. Se está por cortar, Gracias, así que profe. los despedimos. Gracias por estar hasta acá y recuerden hacer el trabajo práctico. Gracias. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias. Luego. Adiós. Chao.